Hola Hans, qué gusto saludarte, qué gusto platicar nuevamente contigo y amigos y amigas, también un gusto saludarlos. Soy Christian Ehrlich, director de la ISDR, que es el Institute for Strategy and Defense Research. Pues con mucha emoción de presentarles, ¿verdad, Hans, lo que vamos a estar teniendo acá en Monterrey en algunos días y también platicarles de algunas novedades que hemos realizado entre nosotros. Estupendo, Cristian. Gusto verte nuevamente en estas plataformas, muy entusiasmados con las actividades que tenemos planificadas próximamente, tanto a nivel de documentos, de ensayos, pero también de un evento internacional que les platicaremos en un momento. Cristian. Oh, buenísimo. La verdad es que ya después de un poco más de 2 años que hemos estado colaborando juntos y pues entre ambas instituciones promoviendo un diálogo de alto nivel en materia pues de cultura estratégica en México, pero particularmente en el tema que tiene que ver con el papel de México en la seguridad internacional y sobre todo el papel que debiese tener un país del tamaño como México en el escenario internacional y pues de eso versa precisamente el foro que estamos organizando juntos, ¿no? Así es, efectivamente, ese es el gran tema. Cristian, tú lo dijiste bien, considerando la importancia que tiene México en el plano internacional, México un país del G20, México en la ubicación geoestratégica como parte de Norteamérica, que deberíamos entenderlo un poquito más desde una perspectiva transatlántica. Creemos que aquí hay un tema, hay varios temas que trataremos de abordar en el evento internacional que estamos realizando en 30 y 31 de octubre en la ciudad de Monterrey, en el campus del Tecnológico de Monterrey, en conjunto el Tecnológico, ISDR y la Fundación Konrad Adenauer, pero tenemos también algunas actividades previas, Cristian, que tú nos vas a Sí. comentar ahora, unos papers donde hemos tratado de ya calentar motores y presentar Ujú. algunos temas que también se van a discutir en el Congreso, que presento en un ratito más. Pero, Cristian, de repente tú nos presentas ahora un poco cuáles son esos papers, Claro, cuáles son los temas que vamos a tener en los próximos días ya disponible para todos ustedes. claro, claro, claro. Bueno, la idea era llegar a este foro después de haber generado cierta tracción y con generar cierta tracción me refiero a tener una serie de discusiones sobre temas estratégicos que se van a abordar en el foro, pero pues para ir sumando a más personas que tienen interés en estos temas y también ahondando en algunos aspectos específicos que tienen que ver con el papel de México en la seguridad internacional y que, insisto, algunos ponentes de altísimo nivel pues van a estar abordando de manera directa en el foro. Son particularmente 3 papers que hicimos en conjunto entre la CAST y nosotros. Uno tiene que ver sobre, le llamamos la ambigüedad estratégica de México con relación a su política exterior y abordando el concepto de ambigüedad estratégica, quisimos aterrizarlo a un ejercicio hipotético de un eventual acercamiento de México hacia la OTAN. No significa que México en algún momento buscaría ser parte de la OTAN como tal, pero sí hay una serie de mecanismos de cooperación entre la OTAN y otras naciones como Colombia, por ejemplo, que son socios globales y que pudiera ser muy interesante para México. Eso lo abordamos en un paper en particular. También hay otro que tiene que ver sobre la perspectiva de género en los estudios de seguridad que elaboró la maestra Giovanna Villalobos, que también ustedes van a tener acceso a esa discusión más adelante. Y hay un tercer paper muy interesante que realizaron ustedes en particular en la CAS desde aquí de México y con el apoyo de la Casa Central allá en Berlín, sumamente interesante y que tiene que ver sobre el concepto de amenazas híbridas tanto en México como en Europa y particularmente en Alemania. Y cuando hablo de amenazas híbridas me refiero a esta serie de mecanismos irregulares de los cuales se hacen uso o hacen uso naciones de pronto que no comparten con México y con naciones como nosotros los mismos valores liberales democráticos y que hacen uso de estas técnicas para socavar nuestras instituciones democráticas. Esos son los 3 papers en particular que realizamos en conjunto con ustedes y que se van a presentar previamente a este foro. Efectivamente, gracias Cristian por esa precisión. Esos son los tres papers que, insisto, van como que calentando el ambiente, generando un rayado de cancha de temas que nos
preocupan en general y que también nos van a preocupar en el Congreso que ya los mencionamos, este segundo foro de seguridad internacional y particularmente analizando el rol de México. Y ese foro que se realiza los días 30 y 31 en Monterrey tiene esencialmente dos partes. Una primera parte que tiene más una mirada geopolítica, geoestratégica, enfocado en diferentes regiones para ver cuáles son los desafíos de seguridad. Empezamos obviamente con un barrido general, los desafíos de seguridad, donde tenemos como invitado estelar al doctor Carlo Masala de la Universidad del Ejército de la Bundeswehr alemana, que nos va a dar un pantallazo general y luego entramos en diferentes áreas geográficas, empezando por lo que probablemente para México sea la región más importante, que es Norteamérica, por la profunda integración que tiene México en esta área de Norteamérica, pero le echamos una mirada después al sur del continente, Sudamérica, qué es lo que pasa ahí. Hay el caso colombiano que mencionaste, Cristian, sobre el tema de la participación de Colombia en la OTAN. Ahí de repente provocamos alguna discusión en cuanto a si esto es un escenario que puede importarle a México también. Luego nos vamos a una zona de alto conflicto actual, cercano Oriente, donde estamos viviendo todos los días y leyendo todos los días los conflictos que se producen ahí. Y luego viene una segunda parte del Congreso que tiene más aspectos temáticos, empezando por el de ciberseguridad. Cristian, tú mencionaste uno de los tres papers que tiene justamente las amenazas híbridas que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad, pero también nos metemos en los temas económicos, porque seguridad y economía también están estrechamente entrelazados, o sea, la economía política internacional y en qué medida eso incide en aspectos de la seguridad. Luego, una mirada, ya que somos una fundación alemana, qué está pasando en Europa. La Unión Europea, Europa tiene una autonomía estratégica y de cooperación, o estamos dependientes ahí también del rol que quiera o pueda jugar Estados Unidos. Luego, un tema que está muy en boga en México, pero de repente no en la combinación con el tema de seguridad, nearshoring y la industria de la defensa. Se abren oportunidades en este campo. Yo creo que eso también para el caso mexicano puede ser particularmente interesante. Y luego vienen dos bloques, uno de los cuales está en uno de los papers que mencionaste, Cristian, el tema de las mujeres en seguridad internacional, que es un panel súper interesante con destacadas figuras, mujeres en temas de seguridad, tanto el ámbito académico, pero también el punto de vista estratégico. Y luego prácticamente cerramos con un foro, ya que estamos en el Tecnológico de Monterrey, donde hemos invitado a los estudiantes del TEC de Monterrey a discutir sobre el rol de la juventud en la seguridad internacional, con lo cual queremos también promover que se involucren más, no solo desde el punto de vista académico, que cursen las carreras correspondientes, sino también que se preocupen como actores de sus oportunidades y responsabilidades como jóvenes en la seguridad internacional. O sea, tenemos un programa muy completo Sí. que es de los temas que acabo de mencionar. Los invitamos a participar y si están en Monterrey, por favor, acompáñenos. Aquí les vamos a luego proporcionar la liga para poder inscribirse en el Congreso mismo. Y luego seguiremos, obviamente, profundizando estos temas en actividades posteriores, pero por lo pronto los invitamos muy cordialmente entre el TEC de Monterrey, ISDR y la Fundación Konrad Adenauer de acompañarnos en este segundo foro de México y la seguridad internacional. Les recuerdo los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Monterrey. Gracias, Hans. Gracias a todos y esperamos verlos aquí en Monterrey, las fechas que ha proporcionado nuestro querido Hans. Y yo solo quisiera comentar muy rápidamente que estos temas se abordan poco en México y este es el foro que intenta traer estas discusiones con mayor regularidad y con mayor profundidad a México para seguir tendiendo puentes entre México y Alemania, y obviamente es el que sirve de puente entre dos realidades que de pronto parecen muy distintas, pero que tienen mucho en común, pues es la Fundación Konrad Adenauer, con la cual pues siempre estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias, Cristian. Como siempre, generoso y efectivamente eh, subrayo y cierro. Esto es una iniciativa que no tiene solo una mirada académica, sino tiene una profunda mirada político-estratégica. Tenemos que acercar más la discusión y el debate que se realiza en Europa, en Estados Unidos, incluir a México en este debate, porque estamos convencidos que México puede y tiene que jugar
un rol más preponderante, más activo, más proactivo en los temas de seguridad que afectan a México, afectan a la región, pero también nos afectan globalmente. Así que creo que es una Así es. estupenda oportunidad para informarse, para participar y para desarrollar estos temas en un plano más amplio y de mayor profundidad. Así que estamos muy ansiosos ya para poder arrancar esta discusión y les repito, vamos a presentar estos 3 papers previos donde uno ya puede empezar a leer, informarse para luego entrar de lleno en la discusión en el propio foro. Gracias, Cristian, por tu Gracias, cooperación como Hans. siempre. Claro que sí. Gracias a todos. Muchas gracias, Hans y Cristian. Muy buen día a todos. Mi nombre es Isamar Quiroga, soy subdirectora del ISDR y el día de hoy nos acompaña la maestra Giovanna Villalobos, analista senior del ISDR y autora del Policy Brief Más allá del discurso, la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, estrategias críticas para su implementación en México. Y nos acompaña también la doctora Magdalena Alcocer, coordinadora de los programas de posgrado de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac y expositora en la segunda edición del foro México y la Seguridad Internacional. Para iniciar con la discusión, me parece relevante partir con la definición de algunos conceptos claves que se abordan en el Policy Brief para introducir al público y a los lectores en el tema. Para ello, me gustaría ceder el micrófono a la maestra Giovanna Villalobos para que nos dé este preámbulo. Gracias, Isamar, y muchas gracias por el espacio. Claro que sí. Lo primero que tenemos que entender es pues, el fundamento de lo que es la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Esta es la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1325, conocida como UNSCR 1325 por sus siglas en inglés. Esta resolución fue aprobada en el año 2000. De hecho, estamos prácticamente a un mes de que cumpla 24 años la resolución y surge por la necesidad de realmente integrar las vivencias, las perspectivas y las voces de mujeres durante épocas de conflicto, ¿no? Esta resolución consta de 4 pilares. El primero es la participación de mujeres. Esto quiere decir transversalizar la participación de mujeres, tanto sí en las Fuerzas Armadas, pero también como mediadoras, como tomadoras de decisiones, en absolutamente todas las partes de un conflicto, en todas las etapas. Y no solo mujeres, sino mujeres que realmente representen la agenda, que es una representación sustantiva, versus solo tener como una cuota, que sería una representación descriptiva. Esa es una evolución en años recientes. Después tenemos la protección de mujeres, que responde directamente a los efectos asimétricos de un conflicto sobre las mujeres. Comúnmente hablamos de violencia sexual, desplazamiento y feminización de la pobreza en el postconflicto. Entonces, esta protección asegura tener los servicios necesarios específicos para mujeres. Esto también implica, por ejemplo, productos de higiene menstrual para mujeres en épocas de guerra. Pero implica todo el sistema que funcione tomando en cuenta estas vivencias diferenciadas y estas necesidades específicas durante épocas de conflicto y post-conflicto. Después tenemos la prevención de conflicto. Este pilar específicamente me habla tanto de prevención de los efectos diferenciados, pero también de prevención del conflicto mismo. Se ha demostrado que acercamientos comunitarios, lo que se llama movimientos grassroots, cuentan con ciertos detectores, si hay un buen tejido social, que nos pueden marcar el avistamiento de un conflicto. Esto es parte de la prevención. Además, también si se disminuyen las inequidades, específicamente en este caso por género, los efectos del conflicto en las mujeres van a ser menos dañinos que los que conocemos actualmente. Finalmente, se tiene un pilar de alivio y recuperación, y el pilar de alivio y recuperación me habla únicamente de la parte post-conflicto, es decir, atender a todas estas mujeres que vivieron violencias específicas durante el conflicto, que fueron desplazadas, que viven esta feminización de la pobreza de la que hablábamos, pero me habla de un acercamiento estructural e institucional. Esto quiere decir que en la reconstrucción post-conflicto se tomen en cuenta estas necesidades específicas y realmente se transversalice esta perspectiva para que puedan ser atendidas por medio de todas las instituciones nuevas que van a surgir. Realmente estos 4 pilares son los que hacen a la agenda. Estos pilares han evolucionado a través de los años. Han salido resoluciones subsecuentes. Realmente, desde que salió la agenda en el 2000,
hasta prácticamente el 2021, es de las más recientes que tenemos, que ahondan en cada uno de estos pilares. Y además, ahora se entiende que la agenda tiene que ir acompañada como de un término y condición, que es que se aloquen los recursos necesarios, hablando de financiamiento, para que realmente estos pilares puedan funcionar y que esta agenda pueda funcionar. Algo que aquí me encantaría resaltar es que se ha demostrado en un estudio de la ONU en el 2015, se demostró que en procesos de paz donde están involucradas las mujeres, tienden a durar la paz tiende a durar 2.5 veces más que en un proceso donde no están incluidas. Allí, en 2020, México lanzó su política exterior feminista e incluso cuenta con un plan nacional de acción. Siguiendo con esta línea, me gustaría preguntarte, Giovanna, ¿cuál es el estado actual de la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en México? El estado actual, bueno, aquí vamos a hablar de que si bien ha sido un hito y ha sido un logro el hecho de que un país como México declare una política exterior feminista con pilares claros y estructurados. Se hizo esto desde el 2020 y como bien mencionas, esa manera en el 2021 se lanzó el Plan Nacional. Realmente este plan nacional no ha respondido a las necesidades locales. México ha enfocado sus esfuerzos y realmente ha tenido logros importantes en la arena internacional. En la arena internacional, es decir, en organismos intergubernamentales, México ha incluso liderado los esfuerzos de aplicación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Ha logrado transversalizarla, ha involucrado a la sociedad civil a un nivel internacional y ha empujado a otros países a adoptar esta agenda. Sin embargo, los compromisos nacionales que se delimitan en el plan de acción siguen también estos 4 pilares mencionados anteriormente, pero se quedan mayormente en compromisos internacionales también. Sí, se alocan más mujeres, por ejemplo, en esfuerzos de paz, en Fuerzas Armadas y como mediadoras, pero únicamente a nivel internacional. Esto también parte de una cuestión de que México no se reconoce como un país en conflicto, a pesar de que existen índices como el índice ACLED, que lo identifica como un país, dentro de los 50 países con conflictos más peligrosos, y nos encontramos en el número 4. Entonces, de estos 4 pilares, realmente cada uno máximo tiene un indicador que se enfoca a nivel nacional y no tenemos recursos. Además de que estos pilares, por ejemplo, el pilar de participación realmente se parece mucho más al de prevención y viceversa. Y también aquí hay una cuestión de que todas las acciones se quedan en impulsar, promover. Y realmente esto no demuestra un compromiso real porque no es un compromiso medible. ¿Qué quiere decir esto? Si yo saco un póster sobre que incito a mis fuerzas, a mis instituciones a transversalizar la perspectiva, pues ya puedo yo dar por sentado que realmente promoví la agenda o que impulsé la agenda. Aquí un tema muy importante y que es indispensable y clave y que se ha mostrado una y otra vez desde hace 24 años es que el involucramiento de la sociedad civil es indispensable. Y esto no está contemplado en el Plan Nacional de México. Realmente México pudo haber hecho mucho y realmente aún esperamos mucho de México en temas, por ejemplo, de prevención y de alivio y recuperación, porque realmente eso responde a problemas estructurales directos nacionales de violencia contra la mujer. Es decir, leyes locales, refugios, medidas de protección, reducción de impunidad. Todos estos son cuestiones que se pudieron haber logrado dentro del pilar, pero que no se establecieron como parte del plan. El plan, claro que se va a cumplir y de hecho ya toca revisión de cómo vamos con los indicadores y claro que se va a cumplir porque la mayoría de estos son a nivel internacional donde somos líderes, pero faltaría ver qué se ha logrado realmente a nivel nacional y cómo se tienen que reestructurar la manera en que se plantearon los indicadores iniciales. Por lo que acabas de comentar, Giovanna, y por lo que podemos leer en el Policy Brief, pareciera que existe una disparidad entre los compromisos internacionales que México ha asumido y las acciones que se han implementado al interior del país. Ahí me gustaría preguntarle, doctora Magdalena, ¿cuál cree que sea el motivo por el cual México ha quedado rezagado en la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad? Muchas gracias, Isamar. Bueno, yo coincido con Giovanna, ¿no? Las causas de la disparidad son
son diversas. Entre ellas tenemos esta simetría en lo que se pacta, digamos, a nivel internacional y la parte propiamente de la implementación de las políticas. Primero, tenemos un rezago en el tema de la implementación de la interseccionalidad, ¿no? Que es un tema sumamente importante. Tenemos también desafíos, obviamente, en la administración pública, en esta implementación en la administración pública, tanto federal como en la parte estatal, como en la parte local. No se ve simétrica esa implementación. Como Giovanna ya comentaba, pues México no tiene un conflicto bélico tradicional, pero tenemos altos índices de violencia. Sabemos obviamente que hay homicidios de 10 mujeres todos los días y eso es alarmante. En términos de este Plan Nacional de Acción del cual se está hablando, ha sido criticado sobre todo porque no hubo una inclusión de la parte de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones que son feministas. De hecho, la Internacional Feminista sacó un documento muy interesante para criticar justamente esta política exterior feminista. México, cuando tuvo la presidencia del Consejo de Seguridad, impulsó obviamente acciones importantes, pero parecería que estas acciones, más allá de plasmarse en un documento, se capitalizan a nivel político y no necesariamente aterrizan en una implementación propia a nivel local, ni con indicadores claros y sólidos y con una ruta de acción establecida, ¿no? Entonces, hay una participación también limitada de liderazgo, sobre todo en temas de seguridad. Si observáramos, por ejemplo, hay también, ahorita sigo con esta participación limitada y en el liderazgo, pero llama la atención, por ejemplo, en Sedena, en términos del estado de fuerza, tenemos 188,700 hombres y 25,400 mujeres. Bueno, es un avance mucho mayor, por supuesto, que en muchas fuerzas de policía. Sin embargo, en puestos de liderazgo hay una sola general brigadier mujer, y eso obviamente deja, digamos, falta todavía impulsar mucho mayor liderazgo de las mujeres, ¿no? Entonces, algunos expertos sugieren también acciones afirmativas dentro de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas acciones afirmativas faltaría también que tuvieran un plan de acción, digamos, por el plan sectorial de seguridad, tanto de Marina como de las policías, ¿no? Y también, obviamente, en Sedena. En términos también de el acceso a la justicia, bueno, el BID lo ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo. En términos de seguridad ciudadana, hay una desigualdad en general en la región latinoamericana en términos de acceso a derechos, y eso es un problema general de nuestra región. México no es la excepción. Falta también, como hablábamos, de esta coordinación en los niveles de gobierno. Y en cuanto a la capacitación y sensibilización que se ha hecho en las fuerzas de seguridad, uno de los problemas, porque esa es mi línea justamente de investigación en términos de la profesionalización de las fuerzas de seguridad, es cómo internalizan el tema de derechos humanos. Y en derechos humanos ya teníamos un problema, porque aunque se den cursos y tengas una evaluación, no es nada más el número de cursos, sino cómo llevas a cabo una política que sea permanente, continua, y cómo vas a medir una internacionalización en las fuerzas de seguridad de la perspectiva de género, pero también de los derechos humanos. Y ahí tenemos un reto importante, sobre todo por los procesos y los cambios, digamos, estructurales que hemos estado viviendo de administración y administración presidencial, y sobre todo tomando en cuenta que los planes son siempre sexenales. Llega un nuevo presidente, plantea un nuevo rumbo y los programas pierden, digamos, su vigencia y hay que volver a empezar. Y entonces tenemos un desbalance con lo que se ha erogado para esos recursos y de nuevo recursos perdidos sin evaluación, ¿no? Es uno de los retos en la región latinoamericana. Muchas gracias, doctora Magdalena. También desde tu experiencia y visión quería preguntarte, ¿qué actores deberían tener un rol más activo o quiénes hace falta sumar a la conversación para seguir avanzando en los derechos de las mujeres y en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad? Mira, falta sumar, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, a las policías. Eso es importantísimo. Yo creo que el Estado
mexicano tiene una deuda con sus policías y falta incluir también a las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas. Por estas estructuras verticales falta todavía mayor flexibilidad y que haya mayor rendición de cuentas. Las fuerzas de seguridad siguen operando todavía como cajas negras en que no se deja entrar a auditar, a tener entrevistas y a tener un contacto en general tanto con la ciudadanía como con las organizaciones civiles. Entonces, falta por ahí mayor inclusión y apertura de estas agencias de seguridad que ganarían mucho, sobre todo legitimidad en términos de este contacto cercano con la ciudadanía, ¿no? Y también, obviamente, como ya había comentado, en términos de dejar entrar a la sociedad civil, este documento de la política exterior feminista, pues ya señalaba que lo realizó la Internacional Feminista, que no fueron tomados en cuenta. Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de inclusión en sus políticas, eso es parte de la gobernanza, tomar en cuenta otros sectores para la formulación de estas políticas y para la evaluación conjunta. Estamos a unas semanas de que asuma por primera vez una mujer como presidenta en México. Sin duda existen muchas expectativas sobre la nueva administración, pero también enfrenta muchos retos, sobre todo en materia de seguridad y derechos humanos. Aquí quiero preguntarle a las dos, ¿qué acciones podrían emprender la próxima administración federal para avanzar en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad? Sí. Qué buena pregunta, Isamar, y la verdad es que creo que es la pregunta que todas nos hemos hecho desde que Claudia fue electa, ¿no? Como bien mencionaba, la verdad es que existe una gran diferenciación entre la representación descriptiva y la sustantiva, es decir, no porque haya una mujer decir que va a representar o transversalizar este tipo de intereses o este tipo de agendas. Sin embargo, sí tiene, creo yo, una gran responsabilidad. Y en materia de acciones es un tema estructural que se tiene que transversalizar, como bien mencionaba la doctora Magda. Se necesita mayor transparencia, se necesitan mejores datos, se necesita mayor rendición de cuentas y a grandes rasgos un mayor compromiso. Hay una cita que a mí me gusta mucho, que fue la excusa de por qué no se quería implementar la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y por qué no se quería dejar entrar a mujeres en procesos de paz. Y es porque algunos tomadores de decisiones decían que estos problemas únicamente son de mujeres y ellos representan a toda la población, no únicamente a mujeres. Pero entonces aquí está la cuestión. Claudia va a decidir representar únicamente a toda la población, que realmente es la mitad de la población, o va a abrir su enfoque para realmente entender los retos y abordar los retos de lo que ahora sí sería toda la población, incluyendo a las mujeres. Muy bien, doctora Magdalena y maestra Giovanna, muchas gracias por compartirnos su experiencia y visión sobre este tema. Y a quienes nos están sintonizando, les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen el próximo 30 y 31 de octubre en el Tecnológico de Monterrey a la segunda edición del Foro México y la Seguridad Internacional. Muchas gracias.